a discutir básicamente la técnica para ver cómo podemos hacerlo seguro. Nuevamente les muestro mis conflictos de interés que ya los mencioné en la sesión previa. Si ustedes miran al mundo desarrollado, que tendemos a hacerlo, ¿cierto? Porque generalmente tienen mejores estadísticas que nosotros, se van a dar cuenta que el vacuum no es algo nuevo para ellos. Este es un slide que a mí me gusta mostrar, que es de Noruega, que ve la evolución del parto operatorio desde los años 80 hasta la actualidad. En amarillo está el carril de la incidencia del parto operatorio, vacuum y forceps, que se ha mantenido más o menos constante a lo largo del tiempo. En rojo está el forceps y en blanco el vacuum. Y se van a dar cuenta cómo a partir de los años 90, 95, el vacuum empezó a cobrar mucho más relevancia que el forceps, y el forceps prácticamente ha sido descartado y utilizado en una mínima fracción. Esto ya nos dice algo, ¿ok? Ahora, esto no solamente ocurre en Noruega. Estos son los gráficos de Australia. Fíjense qué pasa con Australia en cuanto al forceps. Mucho menos utilizado que el vacuum. Lo mismo en Irlanda. Lo mismo en Canadá. Y lo mismo en Estados Unidos. Ahora, si ustedes se dieron cuenta en los gráficos que les mostré, el único gráfico que tiene una tendencia a disminuir la incidencia del vacuum y forceps es Estados Unidos, y eso es porque lo que ha ocurrido en Estados Unidos es que han aumentado la tasa de cesáreas en los últimos años. Hablemos de parto operatorio en general. Un parto operatorio seguro requiere de una evaluación clínica acuciosa, buena comunicación con la madre y el personal clínico y junto a la expertise en el procedimiento elegido. Porque parto operatorio puede ser forceps, pero también puede ser vacuum. Y el problema que nosotros tenemos acá, en nuestro país y en la mayoría de los países latinoamericanos, es que el vacuum no es enseñado. Entonces, ¿cómo vas a tener la expertise en un instrumento en que nadie a ti te formó? Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Por eso estamos en este curso, para tratar de revertir esto. ¿Cuáles son las indicaciones para hacer un parto operatorio clásicas? Hay indicaciones fetales, maternas. Las fetales, por sospecha de que hay compromiso fetal, ¿cierto? Para evitar un sufrimiento fetal agudo, ¿cierto? Una bradicardia mantenida, por ejemplo, en el expulsivo. Hay indicaciones maternas cuando queremos reducir los efectos, ¿cierto?, de la segunda fase del trabajo de parto en condiciones médicas maternas que son muy extrañas, pero que pueden existir. Cuando la madre está agotada, ¿cierto? O cuando el progreso de la segunda fase del trabajo de parto ha sido inadecuado. Tenemos que considerar cuáles son las contraindicaciones para realizar un parto operatorio, particularmente por vacuum, pero muchas de estas también se adscriben a las contraindicaciones para hacer un forceps. Las contraindicaciones relativas son los desórdenes hemorragíparos fetales, que son muy raros, los PTI, por ejemplo, cuando existe una susceptibilidad a fractura fetal, como la osteogénesis imperfecta, y cuando hay posibilidad de traspaso de infecciones virales de la madre hacia el feto, como por ejemplo se ve en el VIH. Hay otras contraindicaciones que son relativas, ¿cierto? Y otras que son absolutas. Fíjense que cuando un feto es prematuro, menos de 34 semanas, nosotros no deberíamos hacer un vacuum, y esto es tajante. No hay tanta información en aquellos partos prematuros entre las 34 y 36 semanas. Uno pudiese hacerlo, pero hay que tener cuidado. Cuando uno no tiene la expertise en el método, es mejor solamente hacerlo en embarazos de término. Por razones lógicas, cuando la presentación fetal es de cara podálica, no vamos a hacer un vacuum, a diferencia del forceps, que por ejemplo en presentaciones podálicas con retención de cabeza última, sí pudiésemos hacerlo. Cuando no existe dilatación completa del cervix, obvio, es lo mismo para el forceps. Cuando el esfuerzo materno esté contraindicado es imposible. Y esto es muy importante, porque para poder hacer un vacuum exitoso necesitamos la cooperación de la madre. La madre puede estar agotada, pero puede seguir cooperando. Si la madre está descontrolada y no coopera, no podemos hacer un vacuum que vaya a ser exitoso. Cuando existe presentación fetal alta sobre espinas, y eso lo mismo aplica para el forceps, y cuando la variedad de posición es desconocida. Y eso en la actualidad, para mí, no debería ser un problema porque la mayor parte de los servicios de atención de parto tienen ecógrafos muy básicos que nos permiten certificar cuál es la variedad de posición, y esto no requiere tanto expertise técnica para saber identificar la variedad de posición cuando existen dudas desde el punto de vista clínico. Entonces, lo primero, cuando la presentación fetal no ha alcanzado el nivel de espinas, no podemos hacer un vacuum. O sea, por sobre espinas debemos recién hacer un vacuum, pero hay que considerar que las presentaciones más altas en espinas o espinas -1 son claramente condiciones más difíciles para lograr extraer un feto por medio del vacuum, pero no imposible. Esto es una de las cosas que me quiero detener porque es lo que a todos les genera problemas, que son las potenciales complicaciones que vamos a tener los neonatos a consecuencias del vacuum, que por cierto las vamos a tener. Hay algunos que son efectos cosméticos que dan exactamente lo mismo porque no dan morbilidad al bebé, pero que sí son bastante desagradables porque uno debe advertir a los padres que el bebé, cuando uno utiliza un vacuum, va a salir siempre con la copa marcada en el feto.
Se puede producir también el llamado chichón, que es este caput succedaneum, que se ve en los mismos partos vaginales, pero aquí se ve un poco más intensificado. Y esto está formado básicamente por fluido intersticial, microhemorragias, y que hay que tener la consideración, sí, y darle la tranquilidad a los padres, que resuelve espontáneamente en algunas horas. Eso es lo que me refiero. Ahí se dan cuenta como la copa está claramente marcada en la cabeza de ese bebé, pero esto resuelve rápidamente al cabo de unas horas, pero uno debe advertirle a los padres. Ahora, hay lesiones que clínicamente no son significativas, pero que sí generan gran cantidad de ansiedad y temor en los padres que no están preparados, incluso en los neonatólogos que no están acostumbrados a enfrentarse con este tipo de parto, que son las abrasiones superficiales, que se dan entre el 2 al 10%, que no es menor, la hemorragia retineal, la ictericia neonatal, que está en general asociada también a la ocurrencia de cefalohematomas. Esto es muy feo y las imágenes que les voy a mostrar no son muy lindas. Estas son abrasiones que han quedado en las cabezas de los recién nacidos producto de un vacuum. Pero si ustedes se fijan, la posición en que quedó la copa, como vamos a ver más adelante, no es la ideal y eso en general es lo que genera el problema. Que la copa quedó posicionada en un lugar que no correspondía, por lo tanto la tracción no fue hecha en el eje, que es mejor para la pelvis materna. Pero obviamente nadie quiere tener un bebito como esto, ¿ok? Pero eso, a pesar de que se ve muy feíto, la verdad que no da gran mortalidad, que es lo que nos preocupa, ¿cierto? Esto es un cefalohematoma en general está bien contenido, ¿cierto? Acumulación de sangre, ¿cierto? En el espacio de la cabecita que está delimitada por el periósteo, por lo tanto es bien confinado, no se produce una gran hemorragia y se resuelve en unos días. Es un cefalohematoma, se ve bien feo, ¿cierto? Genera mayor ictericia neonatal, ¿cierto? Por la degradación de la hemoglobina, ¿cierto? Aumenta la bilirrubina y eso puede ser un problema que requiera, por ejemplo, además el uso de fototerapia en el neonato. Ahora, estas son las injurias que sí nos van a preocupar porque sí puede provocar morbimortalidad y a la cual le tenemos miedo todos, que es la hemorragia subgaleal, que ocurre muy poco, la hemorragia intracraneal y las fracturas de cráneo. Pero esas que son realmente significativas, si las comparamos con el forceps, básicamente están en la misma frecuencia de ocurrencia, ¿ok? Por lo tanto, el vacuum no aumenta el riesgo de estas injurias que realmente son a las cuales le tenemos miedo. La hemorragia subgaleal es una hemorragia en donde puede producirse un choque hipovolémico, dado que se produce una extravasación de sangre, ¿cierto?, en la parte de la galia, que no tiene estos límites dados por el periósteo, entonces los bebés pueden desarrollar inclusive un choque hipovolémico y potencialmente la muerte, ¿ok? Esa es la que le tenemos miedo, pero como les dije, no se da más frecuentemente que con el forceps. Ahora, ¿podemos evitar estas complicaciones neonatales? Lo más importante, y en esto vamos a ser majaderos, es ojalá que la copa quede posicionada donde corresponde. Y este punto es el punto de flexión, que es básicamente el punto que está 3 centímetros hacia anterior en la línea media a partir del occipucio, como ustedes pueden ver acá en este slide. Ahí es donde debe quedar situado el centro de la copa, de manera tal que cuando ejerzamos la tracción de la cabeza del feto, esta cabeza dé los menores diámetros en la pelvis materna, lo que haga que sea más fácil de expulsar ese bebé. Así es como debe quedar posicionada la copa, no lateralizada y tampoco muy hacia anterior, hacia el brecma. Entonces eso es lo más importante, identificar el punto de flexión para dejar la copa bien posicionada. El punto de flexión en general, independiente de la variedad de posición, occipita anterior, transversa, posterior, van a estar en la línea media de la madre, pero va a estar más o menos dentro de la pelvis. Y eso es lo que vamos a calcular básicamente con nuestros dedos. Es muy importante que nosotros sepamos cuánto miden nuestros dedos, desde la punta hasta la segunda articulación interfalángica y hasta el nudillo. En general, los dedos de las personas, desde el punto más distal del dedo medio hasta la segunda articulación interfalángica es de 5 a 6 centímetros y hasta en los nudillos 10 a 11 centímetros. Entonces, sabiendo esto, nosotros vamos a identificar nuestra variedad de posición, vamos a identificar nuestro punto de flexión y desde el punto de flexión que lo vamos a tocar con el dedo medio hasta el introito de la mujer, vamos a calcular cuántos centímetros dentro de la pelvis debe quedar posicionada la copa del vacuum. Fíjense que es tan importante dejar puesta la copa en el punto de flexión que cuando la copa queda posicionada bien, el riesgo de tener alguna complicación o de que el vacuum fracase es solo del 4%. Pero cuando la copa queda, por ejemplo, muy cerca del punto de flexión pero lateralizada, ya las complicaciones y el riesgo de fracaso aumenta el 17%. Cuando se va más hacia anterior, en la línea media, aumenta casi el 30%, y cuando se va a la línea lateral, cerca del brecma, aumenta el 35%. Por eso es tan relevante que el operador sepa adecuadamente utilizar las técnicas del vacuum para dejar puesta la copa donde corresponde.
En este estudio, que fue un análisis secundario dentro de un estudio randomizado, en donde se incluyeron a 478 nulíparas, se vio que el 28,8% de los vacuum utilizados tenían un posicionamiento subóptimo, es decir, los operadores no estaban tan entrenados en dejar bien puesta la copa. Y fíjense que esto se asoció significativamente más con mayores estadías hospitalarias, trauma neonatal y la necesidad de una segunda instrumentación, o es decir, terminar en un forceps o finalmente en una cesárea, ¿ya? Entonces, insistimos en que la copa debe quedar posicionada donde corresponde. Ahora, siempre está también el concepto de qué tipo de copas usar. Quizás resultan más amigables para la cabeza del feto utilizar una copa suave, más moldeable, ¿cierto? Versus una copa más rígida. La verdad es que no hay diferencias. Lo que ha mostrado diferencia es el vástago. Da lo mismo que sea rígido o suave, el vástago, cómo está posicionado en la copa del vacuum, es lo importante. Cuando el vástago es central y no es muy flexible, es mucho más probable que el vacuum fracase a aquel vástago que permite la tracción independiente de dónde sale la tracción en la copa. Por eso los vástagos que son flexibles son mucho mejores, como les voy a mostrar ahora. Estos son cuadros de vástagos que son centrales y no flexibles. Cuando las presentaciones fetales son más bien altas, siempre por debajo de espinas, pero más bien altas, espino más 1, el punto de flexión, lograrlo con este tipo, dejar posicionado, disculpen, la copa en el punto de flexión con este tipo de vástago es mucho más difícil que con estos que son flexibles, ¿ok? Y eso va a generar una diferencia dramática en el verdadero eje de tracción que vamos a ejercer los operadores que hacemos en el baño. ¿Por qué? Porque eso es lo que ocurrió en nuestro país hace algunos años. El 2004, en el Congreso Mundial de la FIGO, se introdujo el vacuum en Chile, pero no se hicieron cursos de entrenamiento y se trajeron copas que no son las adecuadas a diferencia de lo que tenemos en la actualidad. Se trajeron cualquier tipo de copas y la gente empezó a utilizar el vacuum y tuvo muy mala experiencia y dejaron de utilizarlo. Por eso ahora les muestro qué es lo que tenemos disponible en Chile. Tenemos el Kiwi OmniCap, que es el que ustedes están viendo ahí, de Clinical Innovations, que es con un vástago que es flexible, que es con una copa rígida, el MiTrap M-Select del Cooper Surgical, y ahora recientemente en Chile acabamos de tener disponible la máquina al vacío de Medela, con copas desechables, también con un diseño muy similar al del Kiwi OmniCap. Y eso, créanme, que va a ser mucho más fácil la práctica de este instrumento en nuestro país. ¿Qué pasa una vez que ya dejamos posicionada la copa dentro de la cabeza, en la cabeza del bebé, dentro de la pelvis de la mamá? Tenemos que traccionar de una forma adecuada. Una tracción constante, suave y en el eje de la pelvis. Y esto es fundamental, con pujo materno y contracción. Muchas veces nosotros nos vemos un poquitito contra el tiempo, un poco desesperados porque estamos ante una bradicardia fetal y queremos sacar al bebé lo más rápido posible. Con un forceps usted lo va a poder hacer, efectivamente, pero a un costo muy alto. Con el vacuum usted va a tener que esperar a que la madre puje y tenga una contracción. Y eso es fundamental para el éxito. Si no, la copa se le va a desprender lo más seguro. Es muy importante evitar la rotación del lado a lado y es muy importante no hacerlo demasiado fuerte. Y eso requiere de expertise. Sin embargo, cuando ustedes utilicen el Kiwi OmniCap, para saber si están traccionando muy fuerte, este tiene un pequeño arminículo en el medio que le permite a ustedes en forma visual saber si están traccionando muy fuerte, ya que hay una pequeña línea que se mueve cuando usted tracciona y que se acerca a un punto rojo que está señalado ahí por las flechas, que nos avisan de que lo que usted está haciendo es una tracción demasiado enérgica. Y eso le ayuda visualmente a saber que la tracción debe disminuir un poco para evitar un desprendimiento de la copa. Así es como se hace. Muy importante utilizar la mano no diestra siempre en la operatividad del vacuum, ya que debemos controlar, por una parte, que la copa esté bien adosada a la cabeza del feto y que veamos que efectivamente está descendiendo en cada tracción. El eje de la tracción es fundamental. Ustedes están viendo acá cómo queda el vástago, ¿cierto?, por fuera de la pelvis, pero en línea amarilla, que espero que se pueda ver bien en sus monitores, se vea el eje en el cual ustedes deben realizar la tracción, porque ustedes se van a ver tentados cuando las presentaciones son muy elevadas, si el vástago sale desde el introito, ejercer la tracción en ese eje, y ese es un error. Por eso es tan importante este vástago flexible. Les permite a ustedes tirar en el eje que debe ser, que en este caso está diagramado por esta línea amarilla. Y cuando la presentación empieza a descender y está prácticamente coronando, recién el eje empieza a cambiar. Entonces eso es fundamental. ¿Cuáles son las causas comunes de separación de la copa? Hay algunas que son prevenibles, cuando queda mal posicionada, fuera del punto de flexión, como les comenté, cuando se produce excesiva tracción, cuando el eje de tracción es el no adecuado,
Y hay algunas, y por supuesto cuando el tejido materno esté interpuesto y cuando el vacío no haya sido el adecuado. Ustedes con el Kiwi Omnicat van a poder digitalmente hacer el vacío y van a ver con una válvula que desciende hasta un límite rojo que saben que es el vacío adecuado. Con las máquinas de Meela uno deja seteado el máximo de vacío y vacío adecuado que lo hace en forma automática la máquina. Y como ya les comenté, cuando no hay pujo y contracción materna. Fundamental recordar esta premisa: contracción, pujo materno permite tracción. Sin eso no hay que traccionar. Y cuando los equipos están defectuosos, por cierto, pero es muy raro que un equipo salga defectuoso. Ahora, hay algunas causas que no son prevenibles. Cuando el bebé ya trae, antes de iniciar el vacuum, un caput o un edema muy marcado, cuando hay exceso de cabello, hay bebés más pelucones, eso es una cosa que no podemos evitar. Cuando hay fetos que son muy grandes, ¿cierto? En las primigestas obviamente va a fracasar un poquitito más. Es por eso que tenemos que considerar los 5 pasos del vacuum. Yo a todos los que entreno les digo, cuando uno está aprendiendo, uno debe seguir al profesor. Cuando uno ya es experto, puede innovar. Y esto es fundamental, porque uno cuando sabe hacer algunas cosas y ya tiene años de ejercicio, trata al tiro de meterle su cosecha. En esta etapa les pido a todos que por favor no hagan eso. Sigan los 5 pasos del vacuum y después, cuando ya tengan harta experiencia, pudiesen introducir algún tipo de innovación. Primero, identificar el punto de flexión, ¿cierto? Eso es importante porque hay que calcular la distancia que va a quedar la copa puesta, ¿cierto? Desde el introito femenino. Luego, insertar y sostener la copa dentro de la pelvis. Después, posicionar, ¿cierto?, la copa en el punto de flexión según los centímetros que hemos calculado previamente con nuestro tacto. Después, generar el vacío y certificar de que no quedó tejido materno interpuesto entre la copa y la cabeza del feto. Y esto es fundamental, porque hay mujeres que tienen las paredes vaginales más redundantes, y aunque ustedes no lo crean, puede estar tan delgada la pared agarrada entre la cabeza del feto y la copa del vacuum. Entonces es fundamental hacer este ejercicio antes de comenzar la tracción controlada con el pujo de la madre durante contracción. Esto es muy importante, saber cuándo abandonar. El mayor atributo de un obstetra durante un parto operatorio es tener el conocimiento y el coraje para decidir no traccionar más, ya que se hace evidente que uno pueda potencialmente lesionar tanto a la madre como al feto. ¿Ok? Y por eso es fundamental tener en consideración esto. Si no existe evidencia de descenso de la presentación en cada tracción, hay algo raro. Si el parto no es inminente luego de 3 tracciones en una copa que sabemos o estamos seguros que quedó bien posicionada por un operador entrenado. En general, no deberíamos hacer más de 6 tracciones. Casi todos los fetos, antes de 6 tracciones en una copa bien posicionada, siguiendo todo lo que hemos conversado en esta charla, salen los bebés. 15 a 20 minutos como límite. Y si la copa se desprende 2 veces. Y hay que tener mucho ojo, porque cuando nosotros decimos que fracasa un vacuum y nos vamos hacia un forceps como segundo método, aumenta la hemorragia intracraniana en 3 veces. Por eso hay que pensarlo muy bien. Muchas veces tal vez va a ser más recomendable que ante la opción de que un vacuum no funciona, tomemos la decisión de hacer una cesárea. Pero eso no es tan fácil de decidir, pero se los pongo acá a colación porque hay evidencia de que efectivamente la hemorragia intracraniana aumenta cuando hay un vacuum frustro y utilizamos un forceps como segunda alternativa. Ahora, ¿por qué se sigue prefiriendo el forceps versus el vacuum con todo lo que yo les mostré anteriormente? Por la experiencia del entrenamiento, ya les dije. A nosotros nunca nos enseñaron en nuestras escuelas de ginecología y obstetricia a utilizar el vacuum. Entonces, si no nos enseñaron, ¿qué vamos a usar? Lo que sabemos, el forceps. Pero eso debemos cambiarlo y por eso estamos acá. La práctica local y formación, fundamental. El escenario clínico, la presentación fetal cuando es desconocida, ¿cierto? El estado de la paciente, recuerden que necesitamos mujeres que colaboren con esto. Y en esta creencia que todavía existe de que el forceps es más rápido. No debemos desconocer que un forceps es más probable que saque a un bebé más rápido que un vacuum si uno hace un forceps como no corresponde, tironeando, traccionando, poniendo la pierna en la mesa operatoria, cosa que a nosotros nos enseñaron que no deberíamos hacer, porque genera mayor trauma materno y fetal. Ahora, cuando comparamos el forceps versus el vacuum con los resultados neonatales, no existe diferencias entre ambas técnicas en cuanto al Apgar bajo, al pH umbilical, las hospitalizaciones de los neonatos y la morbilidad severa, que es lo que les conversé antes de la presentación, ¿cierto? La hemorragia intracraneal o incluso la muerte. Ahora, sí va en contra del vacuum, que hay mayor riesgo de fracaso, ¿cierto? Que con el forceps, por lo que les acabo de comentar, hay mayor tendencia a los cefalohematomas, ¿cierto? Y también hay mayor tendencia a la hemorragia arritmia, pero si esto ocurre, ya les dije que si bien es cierto, son morbilidad, adquiere morbilidad al bebé, no es una cosa severa que vaya a traer consecuencias en el largo plazo a ese recién nacido.
¿Qué va en contra del forceps? Significativamente mayor trauma vaginal, por lo que ya hemos conversado en la clase de trauma obstétrico, ¿cierto? Mayor cantidad de lesiones de tercer y cuarto grado, mayor cantidad de alteraciones en incontinencia anal, ¿cierto? Y también lesiones de cara, porque todos hemos visto que hay fetos que pueden salir con la espátula o el blade marcado en la cabeza, o incluso lesiones de scalp, ¿cierto? Producto de un forceps. Entonces el forceps tampoco es inocuo necesariamente para el neonato. Y hay una tendencia a mayores lesiones de scalp, como les había dicho. Ahora, el uso del forceps versus el vacuum se encuentra más asociado a lo que les conversaba en la charla de trauma obstétrico de piso pélvico desde la vereda de la uroginecología, mayor incidencia de vejiga hiperactiva, prolapso genital, lesiones clínicas y subclínicas del esfínter anal y alteraciones de la función urinaria y anal. Ahora, unas palabras sobre episiotomía y vacuum. Cuando nosotros partimos haciendo los cursos de vacuum por allá por el año 2014, la verdad es que decíamos que daba lo mismo hacer una episiotomía en un vacuum. Ahora salió bastante evidencia, apoyada por este metaanálisis, que cuando uno tiene un parto operatorio por vacuum, sería mejor hacer una episiotomía bien hecha media lateral, como lo van a ver en la clase de episiotomía, ya que esto disminuiría también en el vacuum las lesiones de esfínter anal. Por eso estamos acá, necesitamos hacer entrenamiento. Este es un modelo muy bueno que se llama Lucian Herman. Es un modelo muy bueno para hacer la práctica que los que se inscribieron en el taller van a tener la posibilidad de hacerlo en forma presencial. Espero poder responderles las preguntas, ¿cierto?, de esta sesión.